Bueno, vamos a hablar de las estructuras de control en PHP. Las estructuras de control permiten darle dinamismo a nuestros scripts, ya que les permiten tomar decisiones lógicas según reciban unos parámetros u otros. Tenemos estructuras de control selectivas como el if y el switch, y estructuras de control repetitivas o ciclos como el while, el for y el do while. Bueno, hablemos de la estructura de control selectiva if. If obliga a evaluar la expresión que se encuentra entre paréntesis. La declaración if obliga a evaluar la expresión que se encuentra entre paréntesis o condición que se encuentra entre el paréntesis. Si se evalúa como verdadera, se ejecuta un bloque de código o de sentencias o una sentencia. Y si se evalúa como falsa, se ignora esas sentencias y se continúa ejecutando la segunda parte del código o la siguiente parte del código. Entonces, a manera de ejemplo, acá tenemos una variable que se llama sexo y que vamos a evaluar si es mujer o si es hombre. Entonces, en el caso de que sea mujer, sí, sexo igual a mujer, entonces vamos a imprimir en pantalla bienvenida. De lo contrario, si no se cumple la condición, vamos a imprimir en pantalla bienvenido y el nombre. La estructura de control selectiva switch es una alternativa que podemos utilizar cuando necesitamos evaluar una variable frente a múltiples la estructura selectiva switch es una alternativa que podemos utilizar cuando necesitamos evaluar una variable frente a múltiples valores posibles. Entonces, tenemos una expresión y queremos saber si vale uno, si vale 2, si vale 3, si vale n. Entonces, simplemente, según sea el caso que cumpla, se van a ejecutar unas sentencias y va a salir. Veamos un ejemplo. En este ejemplo, pues estamos evaluando si una variable que hemos llamado extensión, pues vamos a evaluar qué datos trae esa variable, qué formato. Entonces simplemente si trae la variable extensión, tiene el valor PDF, vamos a imprimir en pantalla que es un documento de Adobe PDF. Si la variable extensión trae el valor TXT, pues vamos a imprimir en pantalla eh, que es un documento de texto. Y así vamos a preguntar con HTML, con HTM y por defecto, si no contiene ninguna de las opciones o casos anteriores, vamos a simplemente imprimir en pantalla pues el valor que traiga. La estructura de control repetitiva, while, nos va a servir para evaluar una condición y ejecutar un grupo de sentencias o una sentencia hasta que se cumpla esa condición, mientras que se cumpla esa condición. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a imprimir en pantalla una serie Vamos a imprimir en pantalla. Bueno, acá tenemos un ejemplo donde se está imprimiendo en pantalla elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4 y elemento 5. ¿Cómo se está haciendo? Con un mientras que o con un while. Entonces simplemente inicializamos una variable i en 1 y le indicamos al ciclo que ejecutara, eh, que imprimiera en pantalla hasta que i, que se inicializó en 1, fuera igual a 5. Entonces, cuando entra el ciclo, en el primer ciclo, i va a valer 1. Entonces, no se cumple aún la condición de que i sea menor o igual que 5. Repite, se incrementa i y repite. Entonces, en el segundo ciclo, ya i va a valer 2. Se imprime en pantalla, se incrementa i a 3 y repite. Y así sucesivamente hasta que llega a 5. La estructura repetitiva for es aún más compleja.
ya que hay que tener en cuenta tres parámetros. Entonces, una inicialización, una condición y un incremento. Entonces, se va a ejecutar el ciclo hasta que se cumpla la condición. A manera de ejemplo, vamos a hacer el mismo ejemplo de la que hicimos con la estructura while, pero de manera mucho más rápida con el for, porque simplemente le dijimos que inicializara una variable i en uno, que, que se ejecute el ciclo hasta que se cumpla la condición de que i sea menor o igual que 5 y que en cada ciclo se vaya incrementando i en uno. Entonces tenemos el mismo resultado con un for. Bueno, vamos a realizar algunos ejemplos reales en PHP, y ejemplos sencillos que les permitan entender un poco más el funcionamiento de estas estructuras de control selectivas y repetitivas. Bueno, entonces partimos de abrir y cerrar nuestro script PHP. Vamos a hacer un ejemplo con la estructura de control selectiva if. Entonces voy a imprimir en pantalla un título que va a ser ejemplo con if. Y inserto acá el salto de línea, la etiqueta BR para darle un salto de línea. Entonces vamos a partir para hacer un ejemplo sencillo, vamos a partir de dos variables, una que llamaremos número uno, otra que llamaremos número 2, y vamos a preguntar si son iguales o si son diferentes. A imprimir en pantalla un texto según se cumpla un caso o el otro. Entonces, en la variable número uno vamos a asignarle el valor 6, por ejemplo. En la variable número 2 vamos a asignarle el valor 4. Entonces vamos a hacer la pregunta. Si número uno es igual a número 2, entonces imprímame en pantalla los números son iguales y un salto de línea. Si no se cumple la condición, pues vamos a hacer otra pregunta. Si número uno es diferente de número 2, entonces le vamos a decir que nos imprima en pantalla los números son diferentes. No olvidemos cerrar con punto y coma o colocar el punto y coma al final de las instrucciones. Pues para el caso de las estructuras de control o ciclos, no debemos cerrar con punto y coma. Son las sentencias las que se cierran con punto y coma en PHP. Entonces vamos a ver qué nos arroja este ejemplo. Abrimos nuestro script y veremos que acá nos arroja el resultado de que los números son diferentes.
Bueno, vamos a hacer aquí mismo un ejemplo con while. Entonces simplemente voy a insertar dos saltos de línea para que no me quede todo tan amontonado. Y vamos a colocar el texto, el título, ejemplo con while. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es inicializar una variable que llamaremos i en uno y vamos a poner la condición de que mientras que i sea menor o igual que 5, abrimos y cerramos las llaves. Le vamos a decir que nos imprima en pantalla. Podemos utilizar la instrucción print o la instrucción echo. Entonces, ejecutamos el salto de línea, punto y coma, y vamos a ir incrementando ahí de uno en uno. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Inicialmente le dijimos que estamos diciendo que i vale uno. En el primer ciclo, pues nos va a imprimir en pantalla elemento i, elemento uno. Se incrementa i en una unidad, o sea que para el segundo ciclo i va a valer 2. Aún no cumple la condición, aún cumple la condición de que es menor o igual que 5. Se ejecuta el ciclo, nos imprime en pantalla elemento 2, se incrementa en uno la variable i, o sea, pasa a valer 3 y se repite el ciclo porque aún no cumple la condición de que sea menor, aún cumple la condición, perdón, de que es menor o igual que 5. Entonces veamos qué ocurre. Guardamos los cambios y actualizamos en nuestro navegador. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo con la estructura de control while. Entonces vamos a hacerlo aquí mismo, pero vamos a imprimir dos saltos de línea para que no nos quede tan amontonado todo.
punto y coma. Imprimimos un título, ejemplo, con while. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imprimir en pantalla una serie de números hasta que cumplan una condición, hasta que el número... Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imprimir en pantalla una variable i hasta que cumpla una condición, una variable i que iremos incrementando de uno en uno hasta que cumpla la condición de que sea igual a, por ejemplo, 6. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Inicializamos la variable i en uno y hacemos el mientras que. La condición es que mientras que i sea menor e igual que 5, que 6. Abrimos y cerramos las llaves porque vamos a ejecutar varias sentencias. Estas estructuras de control, cuando solamente tienen una sentencia dentro del ciclo o dentro del ciclo, eh, no es necesario que le coloquemos las llaves. Pero cuando es más de una sentencia, se hace necesario que coloquemos las llaves, pues para que el intérprete, para que el script sepa eh, qué sentencias, qué cantidad de sentencias debe ejecutar dentro del ciclo. Entonces, inicialmente le vamos a decir que nos imprima en pantalla el valor de i y que nos incremente a i de uno en uno. Entonces, para el primer ciclo, para el primer ciclo, i va a valer 1. Entonces, aún no cumple la condición de que, perdón, aún cumple la condición de que es menor o igual que 5, que 6. Entonces, se ejecuta el ciclo y nos incrementa i al valor 2. Entonces, se repite el ciclo, como cumple la condición de que es menor o igual que 6. Entonces, en el siguiente entonces nos va a imprimir 2. Lo incrementamos ahí en 1. Entonces pasa a valer 3. Se cumple el ciclo y así sucesivamente mientras que i sea menor o igual que 6. Entonces acá para que no quede todo a continuación vamos a imprimir un salto de línea entre impresión e impresión, entre ciclo y ciclo. No olvidemos poner las comillas y el punto y coma. Entonces veamos qué sucede. Actualizamos nuestro navegador y ya veremos que acá el ejemplo con while, el sencillo título. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 nos va a imprimir los números mientras que cumplan la condición y la condición es que sean menores o iguales que 6. Si yo cambio acá a 10, pues veremos, guardamos los cambios y veremos que me va a mostrar los 10 números. Esta estructura while es muy importante porque es la que utilizamos para controlar la visualización en pantalla de datos. Por ejemplo, yo la utilizo mucho cuando consulto datos en tablas de bases de datos. Entonces cuando muestro resultados que pueden variar, utilizo esta estructura de while para imprimirlos en pantalla. Bueno, vamos a hacer este mismo ejemplo o un ejemplo que cumpla esta misma función, pero con la estructura de control repetitiva for. Entonces vamos a hacer que genere números de 1 a 10, incrementados de uno en uno con la estructura for. Entonces vamos a hacer lo mismo que podemos copiar esto, el doble salto de línea y el título. Y acá le colocamos ejemplo con for. Entonces, como les dije, la estructura for tiene tres partes dentro del paréntesis, tres instrucciones que hay que colocar. Una es una inicialización. La segunda parte es
una condición y la tercera parte es un incremento. Y estas tres partes van separadas por punto y coma. Entonces, una inicialización, vamos a decirle que una variable, llamémosla ahora, llamémosla j. Entonces, vamos a decirle que la inicialización de j es en 1. Ponemos el punto y coma y vamos a decirle que la condición es que j sea menor e igual que 10. Y le vamos a indicar que el incremento va a ser de 1 en 1. Entonces le vamos a decir que en cada ciclo nos incremente a j de 1 en 1. Este más o menos es, más es incrementar el valor de una variable en una unidad. Menos es pues es quitarle una unidad a una variable numérica obviamente. Entonces vamos a decirle que nos imprima en pantalla eco el valor de j, punto y coma, y que nos imprima saltos de línea entre ciclo y ciclo. Entonces veamos qué sucede. Acá tenemos que se imprimieron en pantalla 10 números incrementados de 1 en 1 hasta que